También fue el cumpleaños de Alonso, ¿verdad? Al final vamos a ir atrás y vamos a cantarle feliz cumpleaños. Bueno, vamos a orar para entrar en el tiempo de la palabra. Padre Santo que estás en el cielo, Dios de Israel, recibe toda la honra, toda la gloria, Señor. Y te pido, oh Dios, que nos bendigas con tu presencia, con tu gozo, con tu ayuda. Señor, que tú seas enseñándonos, revelándonos más de quién eres tú, más de tu Hijo. Pido, Señor, que bendigas el tiempo de tu palabra. Señor, que nos llenes de amor a tu nombre, que nos llenes de ese deseo de integridad, de santidad, y que nos ayudes a vivir también así, Padre. Pido, Señor, que nos enamores de ti, de tu palabra. Que podamos salir, Señor, entendiendo más tu evangelio y siendo conmovidos con esta historia de la cruz de Jesús. Por favor, Señor, avívanos, levántanos, pon esa flama de tu amor en nuestros corazones que arda, Señor, y no se apaga. Lo pido en el precioso nombre de Jesús. Amén. Sigamos nuestro estudio en Romanos 5, versículo 15 al 17. La carta de Romanos que hemos estado estudiando por un buen tiempo, vimos que fue escrita por el apóstol Pablo. Le escribió a los creyentes que se encontraban en Roma. Él no fundó esta iglesia, sino que de alguna manera creyentes regresaron a Roma y se formó ahí esa congregación o esos creyentes. Entonces Pablo les escribe explicándoles detalladamente el evangelio, qué significa. En los primeros capítulos, Pablo demuestra que no hay nadie bueno, pero todos han pecado. Todos son dignos de ser condenados. Las naciones que no conocían a Dios, pero tenían su conciencia, y la misma creación revelaba quién era Dios y ellos no creían. Y los judíos se jactaban en ser descendientes de Abraham y seguir la ley, pero Pablo decía, eso no te va a salvar tampoco. Y después llega a Jesucristo, a que somos justificados por la fe. Y lo que hemos estado viendo en la primera parte, la otra vez, fue que nos menciona que Cristo vino a morir por nosotros cuando éramos débiles, impíos, pecadores. La salvación, alguien dijo, no es recompensa para el justo, sino un regalo para el pecador. Y que Jesús vino a morir en mi lugar, en tu lugar, cargando nuestros pecados. Y el argumento que llegamos fue que Pablo estaba tocando es que muchos podrían decir, pero ¿cómo puede ser que un hombre, porque vivió una vida recta, porque es el Hijo de Dios y fue colgado en un madero, resucitó, cómo esa vida puede perdonar a tantas? Entonces Pablo, respondiendo a este argumento, empieza a comentar sobre Adán, diciendo, recuerden Adán que fue una persona que existió, no es algo simbólico, sino fue una persona real que Dios creó a su imagen. Dice, por el pecado de Adán, ¿qué pasó con toda la descendencia? Recuerden que Adán fue creado a la imagen de Dios, pero después de que Adán pecó, entró el pecado en su naturaleza, entró como consecuencia la muerte espiritual y la muerte física también. Y cuando tiene sus hijos dice que fue a su imagen. Entonces, que se parecía a Adán, pero podemos ver que también tenía esa naturaleza pecaminosa en él. ¿Y qué hizo? Caín mató a su hermano. Y pasó a todos. Entonces Pablo dice, mira lo que hizo Adán y la consecuencia que trajo a la humanidad. Por eso Jesús es
un tipo de Él en el sentido que lo que hizo Jesús iba a afectar a aquellos que estuvieran en Jesús. Iba a aplicar a ellos que confiaran en Él. Pero después Pablo, en estos versículos que vamos a leer, nos dice, sí, Jesús era como Adán en ese sentido, que lo que Él hizo tuvo un impacto en muchas personas, pero no es como Adán. Clarifica. Y vamos a ver 3 contrastes diferentes para que entendamos. Entonces nos está dando una explicación de por qué no es como Adán en ese sentido. Dice, pero el don no fue como la transgresión, porque si por la transgresión de aquel uno murieron los muchos, abundaron mucho más para los muchos la gracia y el don de Dios por la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, y lo recibe en la abundancia de gracia y del don de la justicia. ¿Qué significa esto? Vemos el primer contraste o la primera diferencia. Dice el don y la transgresión, o el don y el pecado. Cuando vemos de don se refiere a un regalo gratuito, que significa el perdón del Señor, estar bien delante de Él. Eso es el don que Dios nos da, el regalo que no lo puedes comprar ni merecer, es un regalo. Y la transgresión o pecado, la palabra viene de cuando tienes el blanco, tienes unas flechas y quieres darle al blanco, pero llegas, ni siquiera te acercas, sino que llegas muy lejos. Eso es lo que significa. Y es que nosotros en nuestra humanidad quedamos muy cortos de quién es Dios, de su gloria, de su persona, de su perfección. Es como si aventáramos esa lanza o esa flecha y va muy lejos. Quedamos cortos. Entonces Pablo compara, no es la transgresión que hizo Adán, no se compara con el regalo que Dios nos ofrece. ¿En qué sentido? Fíjense cómo dice, abunda mucho más. Nos está diciendo que lo que perdimos en Adán no se compara con lo que ganamos en Cristo. Entonces, al estar en Adán, perdimos mucho. Pero por medio de Cristo ganamos mucho más de lo que perdimos. Por ejemplo, hablemos de cuenta de banco. Cuando Adán empezó es como si su cuenta de banco tuviera 0. No había hecho algo malo y no había hecho algo bueno. 0. Y al caer en pecado quedamos en números negativos, menos. De hecho, el día de hoy estoy tratando de hacer un pago muy grande y estoy sacando dinero de una tarjeta que tengo. Y normalmente cuando no tienes dinero no te deja sacar dinero, pero por alguna razón ese banco como que te quiere prestar y no sabes que no tienes y sigues sacando. Y cuando revisé, de hecho fue ayer cuando revisé, tenía en mi cuenta menos y cierta cantidad. ¿Qué pasó? Números negativos. Entonces le tuve que decir a mi padre, por favor, transfíreme a mi cuenta dinero para no deberle al banco y que no me multen. Entonces él me lo transfirió para que quedara en ceros. Entonces ya no debo
pero tampoco tengo. ¿Sí? En otra sí, pero en esa cuenta ya no tengo nada. Fíjense, nosotros como humanos estamos menos hasta abajo. Quedamos cortos, tenemos una deuda. Entonces, cuando Jesús vino, dice que nos perdona nuestros pecados. Esa deuda que tenemos es cancelada. Todo ese dinero, digamos, que debíamos, o toda esa cantidad es cancelada, quedas en cero, no debes nada. Pero no solamente quedamos en cero como Adán en ese tiempo, pero por medio de Jesús nuestra cuenta sube. No, tenemos números positivos. Nos es transferido algo. Y esto es la rectitud de Cristo Jesús. Dice, justificados por la fe. Entonces Dios perdona tu pecado, te cancela esa deuda, pero transfiere a tu cuenta la rectitud de Dios, la justicia de Cristo Jesús, para que cuando Dios te vea a ti, te vea como si vea a su Hijo, sin culpa, por la fe en el Hijo de Dios. Entonces ganamos más en Jesús que lo que perdimos en Adán. Si tan solo nos hubiera perdonado nuestros pecados, pues hubiéramos recuperado lo de Adán. Pero no solo nos ha perdonado, sino nos ha declarado justos por la fe en Jesús. Justos. Y miren cómo en el versículo 15, en eso que mencionamos, menciona Pablo, por la gracia de un hombre, Jesucristo. ¿Por qué dice hombre? Pudo haber dicho solamente Jesús, pero nos está recordando, se hizo hombre. El pecado fue de Adán y Jesús vino a tomar forma de hombre para arreglar lo que causó Adán. Cuando yo pienso en Jesús, me viene a la mente su divinidad mucho. A veces me quedo como los discípulos cuando vieron que Jesús calmó el mar y la tormenta, dijeron, ¿quién es este hombre que aún el viento y el mar le obedecen? Y estaban sorprendidos. Pues así cuando pienso en Jesús muchas veces me quedo sorprendido y digo, ¿quién eres, Señor? Te conozco tan poco. Eres el Creador. Por ti fueron hechos los cielos, las estrellas, el mar, los animales. Tú formaste esto, pero tú tomaste forma de hombre. Jesús levantaba al muerto, daba vista al ciego, caminó sobre el mar, se levantó de los muertos, divino, poderoso, glorioso. Pero no olvidemos que se hizo hombre. El eterno Hijo de Dios tomó forma de hombre, caminó entre nosotros. Él dormía, Él comía, Él reía, Él se cansaba físicamente. Él vivió una vida perfecta. Lo que Adán no pudo hacer o nosotros no pudimos hacer, y fue obediente a la ley completamente. Y por medio de este hombre, porque Él cargó en su cuerpo nuestros pecados fueron transferidos a Jesús y su rectitud a aquellos que tienen la fe en Jesús. Porque los que pecaron fueron los descendientes de Adán, así que tomó forma de Adán, de hombre, y no vino a salvar a los ángeles caídos, pero me vino a salvar a mí y a ti. Y por eso fue a la cruz, porque la consecuencia del pecado
era la muerte, y Jesús fue a la cruz a experimentar la muerte por todos nosotros, pero Él se levantó de los muertos, venció a la muerte, y por eso tenemos la esperanza de la resurrección. Pero aquí nos dice Pablo, por la gracia de este hombre Jesucristo, por su gracia, por su favor que no merecemos, este don es más abundante, este regalo es más abundante comparado con la transgresión que nos trajo Adán. En el versículo 16 nos dice, y con el don o regalo no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación. En ese versículo Pablo hace otro contraste, otra diferencia. Compara condenación con justificación. ¿Qué es condenación o juicio? Jóvenes, yo les he hablado en muchas ocasiones del amor de Dios. Que Dios es poderoso, es fuerte, pero es un Dios de amor. Un Dios muy misericordioso. Recordemos la historia de Nínive, que tenía misericordia de más de 120,000 personas y aún los animales. Es un Dios lento para la ira y grande en misericordia. Es un Padre lleno de compasión, pero también Dios es santo, 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 que los demonios tiemblan de miedo y los ángeles se postran delante de Él. Que cuando las personas en la Biblia tuvieron visiones de Dios, los profetas, caían como muertos y tenían miedo de morir, aunque fuera solo una visión. Que cuando dio los mandamientos y se acercaba la gente al monte, podían morir en la presencia ahí. Cuando los sacerdotes judíos entraban al lugar santísimo en el templo y no estaban rectos delante de Dios, podían morir en la presencia de Dios. Que cuando oró Salomón por el templo, la presencia de Dios, como la gloria de Dios como en una nube se manifestó en el lugar y la gente quedó postrada en el piso. Dios es un Dios santo, apartado, justo, que odia el pecado, que va a hacer justicia en la tierra. Y nosotros como humanos somos como una pequeña arañita que Dios, si Él quiere, nos suelta y caemos en el lago de fuego. Pero por su pura misericordia, por su puro amor y perdón, mandó al Salvador por nosotros. Pero aquí nos dice que por un solo pecado es todo lo que necesitas para ser condenado. Un solo pecado delante de un Dios así, temible y grande y poderoso. Un solo pecado. Y recordemos que ese pecado trajo todos los demás pecados que existen hoy en la tierra. Toda muerte, toda violación, todos los pecados que llegamos a cometer nosotros por ese acto de Adán. Entonces, ese acto que hizo Adán hizo que todos nosotros fuéramos pecadores y trae condenación. Muerte espiritual. La gente no busca a Dios, no tiene esa relación con Dios. Muerte física, que todos experimentamos la muerte física, pero más que nada está la muerte eterna, la condenación en el lago de fuego. Quita la misericordia de Dios, quita el amor de Dios, quita la compasión de Dios. ¿Qué queda? El lago de fuego. La condenación. Pero
nos da este regalo tan grande que dice que por un acto todos fueron considerados pecadores, todos pecaron. Pero dice, por todas esas transgresiones, todos esos pecados, ahora resultaron en este regalo de justificación. Porque Cristo en la cruz cargó en su cuerpo nuestros pecados, nuestras culpas, los pecados del mundo. Los cargó. El que no conoció pecado se hizo pecado. Y recordemos cuando está ahí colgado y oscurece el cielo y tierra tembla la tierra y clama y exclama: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Lean el Salmo 22, un salmo mesiánico de Jesús, y él estaba citando ese salmo. En esos tiempos no decías Salmo 22, decías la primera frase del salmo. Y cuando lees, empieza a hablar de su corazón derritiéndose en dolor y en aflicción. No sabemos lo que pasó en esa cruz, esa aflicción, esa muerte por nuestras culpas. Pero por medio del Hijo de Dios nos da justificación, que lo hemos estado viendo en toda la carta de Romanos. Significa no que Dios te hace justo, no es que Dios te cambie y te dice no vas a pecar más, eres perfecto ahora, no, sino que Dios te considera justo, te declara justo diciendo eres bueno, como si no lo hubieras ofendido. Y puedes tener esa relación con Dios. Y su Espíritu viene a ti como ese sello de promesa y también para que te ayude a poder vivir como compartió Jimena en integridad. Porque nuestras fuerzas no podemos, pero con Él podemos. Para pasar este proceso de santificación que vamos en nuestras prácticas siendo más y más como Jesús. Pero fue en el momento de la fe que Dios dijo, justo, sin culpa. Esto es mi deseo, que cada uno de nosotros tenga esto y que nosotros podamos compartirlos con los demás. Porque por años traté en mis fuerzas ser bueno. Traté no pecar. Pero mi confianza estaba en lo que yo había hecho. Hasta que leí y decía, sin culpa. Y cuánta paz trajo a mi corazón. Justificado por la fe. En el versículo 17 nos dice la última diferencia. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Nos hace una diferencia en el don de Dios y el pecado del hombre. Dice una diferencia entre la muerte y la vida, que todos quedamos bajo esa muerte por Adán, que aún los niños pequeños que todavía no han cometido un hecho de pecado sufren esas consecuencias y mueren. Reina la muerte. Pero ahora nos dice cuánto más va a reinar la vida que se encuentra en Jesús. Fuimos transferidos del reino de tinieblas al reino de luz. Y Jesús dice que nos da vida en abundancia. El Espíritu, estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Y Jesús vino a darnos vida. Su Espíritu, su presencia
Jesús mismo nos lo vino a dar, a ofrecer, y vida eterna, vida que no acaba, vida que es por toda la eternidad. Nuestra muerte es corta la vida, pero la eternidad es para siempre, y vino a darnos vida en abundancia. Me encanta la historia de Jesús y la mujer samaritana, porque la mujer samaritana va a sacar agua y estaba sola cuando normalmente las mujeres iban en la mañana juntas a sacar agua. Pero a causa de que había sido una mujer que había estado con muchos hombres, pues todos la miraban mal, no querían estar con ella y ella iba sola. Pero alguien fue a buscarla. Jesús estaba esperándola ahí, a ella, una mujer que había vivido en pecado, una mujer despreciada, una mujer triste, una samaritana que ni siquiera eran judíos. Y Jesús le dice: dame de beber. ¿Qué haces hablándome a mí, samaritana, si tú eres un judío? Y Jesús dijo: si tú supieras quién soy, me pedirías agua viva. Y después Jesús revela a ella, ella dice: cuando venga el Mesías nos va a enseñar todas las cosas. Y Jesús no se había revelado a la gente como el Mesías, pero le dice a ella: yo soy el Mesías y yo te ofrezco agua viva. Agua viva. Y ella le dice a Jesús: ve, llama a tu marido. No tengo. Y Jesús dice: yo sé que tienes 5 maridos, tuviste 5 hombres y ninguno es tu marido. Pero me conmueve que Jesús nos ofrece a nosotros este perdón. Y viene a nosotros, vino ya a nosotros, si hemos creído en Él, como esa mujer samaritana, nos vino a buscar individualmente. Y uno decía: Señor, como Pedro, Señor, no soy digno de ti, apártate de mí. Yo he hecho esto, aquello. Y Jesús dice: yo sé lo que has hecho. Yo sé lo que hiciste en secreto. Yo lo sé todo y yo te ofrezco agua viva, perdón, vida, gracia, vida eterna, como un regalo. Tómalo. Por eso vemos que la gracia abundó. El don de Dios es más grande, más valioso, más precioso que lo que perdimos en Adán. Nosotros, humanos, descendientes de Adán, cuán bello es saber que siendo seres caídos, seres pecadores, débiles, impíos, merecedores de condenación, ser amados por el Creador de los cielos, que estemos en sus pensamientos y que venga a morar en nosotros. ¿Acaso eso no te maravilla? Yo me imagino que los ángeles mismos se sorprenden de esto. Dios, ¿cómo puedes amarlos tanto? ¿Y cómo pudiste tomar forma de hombre y cargar sus culpas para que pudieran estar rectos delante de ti? Entonces, aunque sí perdimos mucho en Adán, pero ahora somos aún más bendecidos, porque ni los ángeles mismos saben lo que es ser un ser caído y ser amado por Dios. Ni ellos mismos saben eso. Por eso nosotros podemos gozarnos en este regalo de la salvación. Así que cuídalo, joven. Cuídalo con todo tu corazón. Como hablamos más temprano de la integridad, ¿cuántas veces fallé a mi Señor? Lo tomé por poco y también tuve mis consecuencias. Pero me levantó y me mostró misericordia. Me ofreció agua viva. Toma en serio tu caminar con Jesús.
tuvo un precio muy alto, su vida, para que fuera rescatado. La vida cristiana debe vivirse completamente entregada a Jesús. Que Él sea tu Señor. Tus sueños, tus anhelos, tu vida pertenecen a Él. Porque Él dio su vida por ti, para que ahora tú vivas para Él. Compró tu libertad para que no sirvas al pecado, pero para que lo sirvas a Él. Y es una persona viva que resucitó de los muertos. Y cada día debemos de vivir en devoción y en entrega completa al Señor Jesús. Si no estás leyendo tu Biblia, no solamente leerla, pero si no estás meditándola, si después del tiempo en tu palabra no dices estuve con Jesús, en comunión con Él, si no estás orando, no nomás tus necesidades, pero de todo corazón buscando su presencia, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué estamos haciendo? No podemos ser creyentes fríos, sino llenos de una flama que no se apaga. Que cuando otros nos miren diga, hay algo. Y esa flama pase a los demás, ¿no? Un amor a Jesús por lo que hizo por ti en la cruz. Pero a veces no nos damos cuenta de lo grandes pecadores que somos. No nos damos cuenta de los merecedores que somos del infierno o de la grandeza de la santidad de Dios. Porque si lo supiéramos, quedaríamos conmovidos con la historia de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que mandó a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria sea a Jesús, a la cruz, por su perdón, por su gracia. Alabado sea Dios por los siglos de los siglos. Vamos a orar. Clamemos con todo el corazón que nos ayude. Y si tú aún no has entregado tu vida a Jesús, clama. Clama a Él que es compasivo. Clama a Él que vino a salvar al pecador. Entrégale tu vida. Entrégale tu vida. Que Él sea tu Señor. Y pon tu confianza en esa obra que hizo en la cruz, que lo pagó todo y te lo ofrece como un regalo. No lo puedes comprar, no lo puedes merecer, pero ya lo hizo por ti. Tómalo por la fe en el Hijo de Dios quien te amó. Vamos a orar. Padre Santo que estás en el cielo, te alabamos, te exaltamos, te doy gracias, Señor, que nos amaste cuando éramos débiles, cuando estábamos en pecado, cuando te fallamos más de 1000 veces, Señor. Pero ha sido tu misericordia a nosotros. Yo pido, Señor Jesús, un avivamiento entre nosotros, Señor. Realmente un amor a tu palabra, a ti, a la oración. Señor, revélanos más de tu amor, más de Jesús. Ayúdanos, Señor, a poder vivir de una manera que te agrade. Perdona nuestros pecados, Señor Jesús. Tú conoces a cada uno aquí, tú conoces mi vida también, Señor. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, por favor, a agradarte en todo. Llénanos de tu espíritu para poder vivir una vida así, Señor. Por favor, Padre, permítenos, Señor, ver más de tu gloria, de tu presencia, de tu grandeza. Ser más conscientes de tu presencia todos los días, Señor. Oh Jesús, por favor, avívanos, bendice a estos jóvenes, revélales más y más de tu amor, Señor, como tú los amas, con amor eterno, y que puedan todos servirte, Padre, y puedan también cada día venir a tus pies. Yo pido, Señor, que les recuerdes siempre de buscarte, y cuando te busquen, Señor, que tú les hables por la palabra.
Pido, Señor Jesús, que nos ayudes a compartir tu palabra, nos des valor. Por favor, Padre. Y pido por aquella persona, Señor, que este día está clamando a ti, ya sea aquí o en la transmisión. Escucha su clamor, Jesús, como escuchaste el nuestro. Señor Jesús, ten misericordia y que hoy puedan confiar en ti y ser justos por la fe en el Hijo de Dios. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.